Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Todas sabemos que en AliExpress se encuentran verdaderos chollazos. Yo misma podría haceros una lista de cosas que me he comprado, que merece la pena y que os podrían gustar. Pero en el vídeo de hoy, además de enseñaros cosas que están bien y que tienen calidad, una calidad acorde al sitio donde estamos comprando, hay que ser realistas. Os voy a enseñar los artículos que mejor me han funcionado, que más he utilizado durante el último año y que sin ninguna duda volvería a comprar las veces que fuesen necesarias. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Y la idea de hacer este vídeo hoy es porque prácticamente todo lo que os voy a enseñar hoy podría ser un regalo perfecto para Navidad. Vais a quedar estupendamente regalando cualquiera de estas cosas y además os vais a gastar muy poco dinero. He querido hacerlo con tiempo porque el envío en AliExpress suele tardar de 20 días a un mes. A mí, por ejemplo, me habría encantado que me hubiesen regalado este neceser. Ha sido mi perfecto compañero de viaje. Me habéis preguntado muchísimas por él cada vez que me lo habéis visto en alguna foto, porque tiene la particularidad de tener estos compartimentos extensibles. El exterior es de tejido acolchado, pero los compartimentos de interior son de plástico, de un plástico duro, cosa que es estupenda porque se limpian muy bien. Además de negro podéis encontrarlo en fucsia, en rojo y en el rosa Barbie, que yo estuve a puntito de elegir porque me parece una cucada. Y seguramente ya os habréis dado cuenta que el mío no es exactamente igual que el que estáis viendo en las imágenes. El original trae un espejo pequeñito aquí, que a mí me quedaba corto, no. Lo siguiente lo llevé a un cristalero, que me quitó el anterior, y me puso este. Otra cosita que le he tuneado son estas cintas de aquí que actúan como soporte. En el neceser original no ocurre, porque el espejo que tiene puesto en esta parte de aquí no pesa. Pero al cambiarlo y ponerle yo la parte de arriba de la tapa pesaba como 3 veces más. Eso hacía que la tapa se fuese para atrás. Determina primero la longitud de la cinta, señalando la medida con unos alfileres y comienza a pegarla por un extremo con la pistola de silicona. Mi consejo es que empieces por el que está debajo de los compartimentos porque es más difícil de maniobrar y a la hora de regular la altura después al pegar el otro extremo te va a resultar bastante más fácil. Yo estoy muy acostumbrada a usar la pistola de silicona y ya lo hago prácticamente como por inercia, pero si tú no lo estás, ponte un dedal para presionar la cinta contra el neceser porque te vas a quemar. El caso es que mi neceser se aguanta perfectamente, me puedo maquillar sentadita mirándome en él y os puedo asegurar que por 40 euros no encontráis nada parecido, al menos yo no he sido capaz de encontrarlo. Así, con compartimentos y con este tamaño, con estas dimensiones que os estaré dejando en pantalla, en las que te quepa prácticamente todo lo que necesites. Es muy difícil de encontrar. Si alguna lo ha hecho, que lo deje en comentarios y así también damos opciones a las demás. Y otro compañero de viaje que me ha venido fenomenal y que creo que puede ser un regalito estupendo o complemento de otro regalo que hagas es esta multifunda para gafas. Puedes llevar las que quieras sin miedo a que se estropeen porque los vais a encontrar tanto de 3 compartimentos como este, como de 4, 5, en forma cuadrada, en forma trapecio. Me he arrepentido de no haberme comprado el cuadrado, con 4 compartimentos en forma cuadrada. Tiene un acabado con muchísima calidad. Por dentro está forrado de tejido efecto ante. Y si eres una persona normal, con gafas de tamaño normal, no vas a tener ningún problema. Pero si eres como yo, que piensas que caballo grande ande o no ande, entonces te va a costar meter más las gafas. Para eso tienes 2 opciones. Una, o comprarte una funda con un compartimento más del que tú necesites, o lo que hago yo, llevarme 2 gafas pequeñas. Una de ellas siempre son las gafas de ver, me llevo otras gafas de sol también de tamaño normal. En el tercer compartimento es en el que aprovecho a meter las gafas más grandes porque como lo que tiene encima es la tapa, no va a presionar tanto. Y ya está. Cerramos y listo para meter en tu maleta sin miedo a que tus gafas se estropeen o se dañen. Y en cuanto al siguiente artículo, os cuento que iba a esperar al final del vídeo para enseñarlo porque a mi madre no le gusta que hable de estas cosas. Ella es muy cookie y dice que cada vez que hablo de bragas queda muy ordinario. Alguna de vosotras dirá, hija, pues eso es algo natural, las braguitas, la ropita interior. Sería así si no fuese porque cuando yo hablo de bragas, hablo de estas bragas.
de las bragas de abuelita, de bragas grandes, bragas antimorbo, nada sexy. Se les llama de tantas maneras que podríamos estar aquí hasta mañana. Tengo que deciros, amigas, que a mí me cuesta una barbaridad encontrar unas que me gusten, que me recojan, que no se me noten, que me resulten cómodas. Las he encontrado en AliExpress. ¿Y por qué no? Las bragas se regalan también en Navidad. De toda la vida de Dios nos han regalado bragas, calcetines, calzoncillos. ¿A vosotras no? ¿O a mí me engañaban haciéndome creer que era un regalo normal? En fin, si a mí me regalaran estas bragas grandes, yo estaría encantada. Cuesta el paquete 20 euros y vienen en packs de 12. Lo típico que llevábamos a la jugar antiguamente, una docena de bragas. No te preocupes, mamá, que luego cuando edite iré cortando todas estas partes y lo dejaré muchísimo menos vulgar. Y estoy pensando que no puedo explicarlo bien si no me las veis puestas. Espérate un momento. Me he cambiado y me he puesto los leggings para ponerme las bragas encima y que vosotras las veáis. Madre mía, qué vergüenza. Mirad qué altitas son. Mirad cómo tapan y cómo recogen todo el mondongo. Esta parte de aquí... Por favor. Qué vergüenza estoy pasando. Me estoy viendo en la imagen. He tenido que parar un poco para reírme. Mirad cómo estoy hasta llorando de la risa. Porque es que no podía seguir. La verdad es que la imagen es el fin de mi carrera total. Pero todo sea por mis primas y que lleven las carnes bien prietas y agarradas. Las que yo me pedí son la talla M. Y me quedan perfectísimas de todo, se adaptan muy bien, estiran, no aprietan en exceso la cintura. Aunque tengo que deciros que esta parte de aquí, la parte de la ingle, me aprieta un poquitín. Si eres de muslos gorditos o tienes las caderas muy anchitas, lo suyo es quizá que te pidieses una tallita más. En cada paquete vienen 5 negras, 4 arena color carne nude, y 3 blancas. Llega hasta la talla 4XL y su composición es 92% poliamida, que es prácticamente de lo que está hecha toda la ropa interior, y 8% elastano. Para diario, como braguitas de batalla, están fenomenal. Me voy a cambiar. Otra cosa que yo he usado y uso muchísimo, por la que me preguntáis vídeo tras vídeo, es este colgante de aquí. La medallita de nácar con la cadena de perlitas. Que más bonito no puede ser. Cuesta de 18 a 20 euros, según la largura que elijas. Lo tocas y no es nada plasticoso. La esfera es de nácar. No tiene nada que ver con este otro, que también es muy bonito. Me gusta acompañarlo, me gusta ponerme las dos porque creo que hacen un combo muy guay. Es de Stradivarius, también tiene un año. Ya se está oscureciendo por esta parte de aquí. O sea que esto, en cuanto yo vea que cambia el color y se pone feo, ya no me lo pongo más. En AliExpress está, por si estáis interesadas en algo parecido a este. De este me he pedido el plateado, no sé cómo será la calidad, este no lo he visto yo en persona, pero este de aquí sí que lo puedo recomendar con toda la confianza del mundo. Vais a quedar estupendamente si regaláis algo así y si lo acompañáis ya por unos pendientes de brillantitos, que son un básico. Me ducho con ellos, duermo con ellos, y si llevo en el escote un collar o varios collares así un poquito más llamativos, siempre llevo algo así pequeñito en las orejas. Los hay en oro rosa, en oro dorado, en plata. Bueno, todos están fabricados con plata 925, con plata de ley, buenísima calidad. Y la verdad es que a estos pendientes por menos de 8 euros no se les puede pedir más. La circonita que llevan tiene un brillo espectacular, Y como acompañamiento de cualquier otra pieza de bisutería o de joyería, me parece que hacen un regalo estupendo. Y ya que estamos con la joyería y la bisutería, os voy a enseñar algo que no es para regalar, pero que os puede solucionar, o sea, cuando os lo enseñe vais a flipar. El layering está de moda, a todas nos gusta llevar varias cadenas con diferentes niveles, pero si practicas esto habitualmente, sabes que al poquito de llevarlas puestas, se están enredando y se están mezclando unas con las otras y ya no queda tan mono como tú lo sacaste de casa. Hay un truquito casero que funciona muy bien, que es el de engancharte una cadena con el extremo de otra cadena. Funciona, os doy fe de que funciona, pero realmente solo para 2 cadenas. Cuando ya metes una tercera, al final siempre hay alguna que se acaba enredando y sobre todo si son muy finas. ¡Tengo la solución! Esta idea viene patrocinada por una chincha lover, que es la que me dio el soplo. Un beso desde aquí, de parte de todas las primas. Este ganchito de aquí, que cuesta aproximadamente 2 euros, viene ya preparado para hacer esa función por nosotras. Consta de 2 piezas imantadas que encajan perfectamente una dentro de otra. En un extremo tiene los orificios para encajar tus cadenas y en el otro tiene los enganches para poder abrocharlas. Este de aquí ha sido mi mood del verano y la verdad es que me parece algo súper chulo y súper práctico. Mi consejo es que ya que vas a pedir, te pidas al menos uno en oro y otro en plata, porque os aseguro, amigas, que merece la pena, que ya me contarás. Cada vez que hemos hablado de tendencias durante este año, hemos dejado patente que está muy de moda
los bustiers, corsés, tops corseteros, que en algunos casos son más bien sujetadores que tops. Pero bueno, eso es otro tema. Yo tengo prácticamente un máster sobre esto, me he pedido yo no sé cuántos miles ya, y el que no me queda bocón, me queda demasiado ajustado, el que no me aprieta, el que no se me sale el pecho. Y en el sitio en el que menos esperaba encontrarlo, apareció el perfecto. Me da un poquito de cosa incluso enseñarlo porque la talla mayor que hay es esta, la XL, que es la que me queda bien a mí. Equivale más o menos a una talla 40 y a una copa BC de busto, pero es que estoy tan contenta con él porque cumple prácticamente todas mis necesidades, que son que no quede demasiado ajustado, más que nada porque no sea muy incómodo, pero que tenga ballenas para que no se doble y al sentarme salga toda la chichita de aquí, que fuese lo suficientemente largo para no ir enseñando la barriguita. Creo que queda muy mono, me lo he puesto un montón. Yo no lo llevo nunca solo, como lo estáis viendo en la imagen. Es una pieza que a mí me encanta llevar, pues con blazers, tanto abrochados como desabrochados, que se vea un poco en el movimiento. También queda fenomenal. Si tenéis alguna blusa con un escote muy grande, un body, como en este caso, cruzado, que al sentarte o al moverte puede dejar ver el sujetador normal o tu busto, si te colocas debajo algo así, va a dar un puntito sexy sin cruzar la línea del ordinario o de lo vulgar. Lo hay también en blanco, con el forro quizás un poquito más rosado que este. Este es un color beige. Si tuviera que decir algo negativo sobre esta pieza o algún inconveniente, sería que los tirantes, al menos a mí en mi cuerpo, quedan demasiado atrás, muy pegados a la axila, y cuando llevo un rato con ellos me molesta. Entonces estoy pensando en cortar y coser un poquito más adelante. Si después de ver esto se os antoja y tenéis una talla mayor que la mía y no la hay en esa tienda, estoy segura que si seguís bicheando por ahí, por AliExpress, vais a encontrar muchos parecidos con más talla, aunque ya no puedo yo dar la cara por ellos. Y siempre quedará la opción de iros a una buena lencería, en la que seguro lo vais a encontrar buenísimo, también con mucha calidad, aunque ya claro, el precio no va a ser el mismo. Pero bueno, ahí os dejo la idea. Hace algún tiempo os hablé de este cinturón de tachuelas. Es una pieza icónica de Carrie Bradshaw en la serie de Sexo en Nueva York, Sex and the City en otros países. Estuvo muy presente en todos los looks creados por la estilista Patricia Field y también ha vuelto a aparecer en la secuela. Muchos me dijisteis, mira en AliExpress que hay uno. Me pedí dos. Uno fue un verdadero chasco y el otro fue esta maravilla que más parecido al original no puede ser. Se diferencian en esta parte de la hebilla. El original la tiene como con una especie de marco y creo que las tachuelas también son un poco más planitas. Pero estéticamente la manera de combinarla y la manera de llevarla es la misma. Me gusta mucho usarlo encima de blazers para darle ese toque, sobre todo si son piezas muy formales y quiero quitarle un poquito de seriedad. Pero no tenéis por qué combinarlo solo con negro. De hecho, en la serie creo que como más lo hemos visto es combinado con rosa, también con verde. No es algo que se use tanto por el color, sino más bien por dar ese toque más moderno, más actual, más rebelde. Aunque el original tal cual ya no existe, la estilista Patricia Field creó uno que era prácticamente idéntico para venderlo en su página web. Costaba 95 euros y creo que ahora está a 75. Lo digo por si os gusta mucho y preferís el original o el más parecido al original. A mí me queda un poquito grande. Estoy pensando en llevarlo al zapatero, que me corte un trocito, porque a la hora de ponérmelo, como un extremo queda debajo del otro, me da aquí un volumen, bueno, que no lo tendría por qué tener. Porque yo lo estoy solventando poniéndomelo así, con el extremo un poquito más bajo, que también tiene su punto. Y si tenéis alguna amiga, algún familiar fanático de esta serie, estoy segura que le hacéis este regalo y le va a encantar. Lo va a reconocer enseguida, claro. Bueno, ahora os voy a enseñar una cosa de estas que o amas con locura o las odias profundamente. Con estas sandalias serás un regalito precioso, un pastelito bello. Por favor, no pueden ser más cookies, no me digáis que no. Porque aunque tienen tacón, son bastante cómodas. Con la suela acolchadita, antideslizante. Octubre-noviembre, que hace buen tiempo todavía. ¿Queréis llevar sandalias a una boda o algún tipo de evento de estos parecidos? O para primavera, que ya sabéis que es la época de los eventos por excelencia. Me parecen ideales, no solamente en color dorado, hay otros muchos colores preciosísimos. Si yo volviese atrás, habría elegido las color oro rosa oscuro. En la web se llaman Champán 1. Creo que tienen muchísimas más combinaciones que las doradas y puede que incluso sean algo más discretas. Bueno,
Me estoy riendo porque cuando me ha importado a mí la discreción. Fijaos cómo voy yo. No sé si desde ahí se ve, pero llevo unas pedazos de botas doradas que se ven a 3 kilómetros de distancia y yo aquí hablando de discreción, ¿sabes? Como sé que me vais a preguntar, os cuento que son de una tienda de Instagram que se llama Al Alba Moda y Complementos. Y no hace falta que digáis nada, sé que os acaban de encantar. Tema peliagudo cuando compramos en AliExpress, en Shein o en alguna de estas páginas que tienen unos números que no corresponden a los nuestros. Comprad el calzado según la medida de vuestro pie. ¿Y cómo medimos el pie? Colocas tu pie con el talón apoyado en la pared, tal y como estáis viendo en la imagen. Con un lápiz señaláis donde acaba el dedo gordito, que es normalmente el dedo que más sobresale de todos, quitáis el pie y medís desde la pared hasta la marca. En mi caso, que tengo el 40 español, corresponde a la medida de 26 centímetros con 5. Y cada vez que voy a comprar un zapato en AliExpress, ni siquiera le hago caso al número. Estos son un 43. Simplemente le doy a la correspondencia en medidas y el que pone 26,5... ese es el mío. Y según esas medidas he calculado que estos zapatos van desde aproximadamente el 35 hasta el 41,5. El 10º y último lugar lo he dejado para un producto beauty de belleza, una brocha. ¡Ay, qué tontería, prima! Esta brocha no es ni para regalo ni para nada, una brocha en AliExpress. Esto fue un soplo que me dio una amiga mía maquilladora. Se había corrido la voz entre todo el gremio y todas hablaban de las bondades de esta pedazo de brocha de aquí. Las reponen y se vuelven a agotar. De hecho, a día de hoy que estoy grabando el vídeo, que es lunes, están temporalmente agotadas. Si tenéis mucho ansia por encontrarlas, os voy a dejar en la cajita de información otras que he encontrado con las mismas características, pero claro, ya no la he probado yo. Y por supuesto también ahí en la cajita de información os dejaré los enlaces de todas las cosas de las que he hablado en el vídeo. Volvemos a mi brocha. Sirve para aplicar el colorete y el iluminador, pero os tengo que decir que después de probarla y reprobarla, para el iluminador es la reina. Permite aplicarlo poco a poco, que es como realmente hay que trabajar este tipo de productos, capita a capita, no presiona mucho, no deja pegotes, esta forma de abanico con pelo natural coge el producto que tiene que coger. Además, al ser tan finita, también sirve para hacer trabajos de más precisión, por ejemplo el de iluminar el arco de la ceja. Cualquiera que encontréis con esta calidad vale 5 veces más. Antes de terminar, quiero recordaros que todas las recomendaciones que os he dado en este vídeo están basadas solo en mi experiencia, aunque cuando estaba preparándolo me he encargado de leer las reseñas de todos y cada uno de estos artículos y en el 99,9% de los casos las clientas que han comprado estos mismos artículos también están contentas. Aquí al ladito os dejo un par de vídeos por si queréis seguir viendo qué más cosas os puedo contar. Y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!